Muy buenos días, chiquillos, a nuestra clase de ácidos nucleicos. En la imagen ya podemos observar dos de nuestros ácidos nucleicos, el ADN y el ARN. Nos falta uno. ¿Cuál es? El ATP. Los ácidos nucleicos están constituidos por una unidad básica llamada nucleótido. Cada uno de los nucleótidos está constituido a su vez por tres pequeños componentes. Veamos cuáles son. De afuera hacia adentro, en el caso de nuestra hebra de ADN, nos vamos a encontrar con los grupos fosfatos. Son esos pequeños puntitos amarillos que podemos observar en esa imagen y que aquí están mucho más ampliados. Hacia el interior nos vamos a encontrar con esta azuquita de 5 carbonos llamada pentosa, que es el nombre genérico para todos los ácidos nucleicos. Ya vamos a ver ese detalle. Y más hacia el interior, es decir, en la parte central, acá tenemos nuevamente el grupo fosfato, la pentosa. Hacia el interior nos vamos a encontrar con las bases nitrogenadas. Estas son las que deben quedar protegidas hacia el interior en el caso del ADN, porque van a albergar la información genética que se va a transmitir a las células siguientes, o que va a expresar la información para poder hacer la síntesis de proteínas. Vamos a ver cada uno entonces de sus componentes. Las bases nitrogenadas. Recordemos que estamos ubicándonos en la parte central de nuestra hebra de ADN o en este sector que está acá de nuestra molécula de ARN. Las bases nitrogenadas se van a clasificar en dos tipos, de acuerdo a cómo van a estar construidas químicamente, en las bases púricas o en las bases pirimidínicas. Las bases púricas van a ser una estructura de doble anillo, como tenemos observando acá a la adenina, o acá abajo a la guanina. Un tips: a nombre pequeño, estructura grande; a nombre grande, estructura pequeña. Las bases púricas entonces son nuestras bases nitrogenadas que están compuestas por dos anillos, mientras que nuestras bases pirimidínicas van a estar constituidas por solo un anillo. Lo clave de esto es considerar que existen 5 bases nitrogenadas, pero no todas se van a ocupar en los mismos componentes. Veamos cómo es la diferencia. Vamos a tener en el caso del ADN a la adenina, timina, guanina y citosina, mientras que en el caso del ARN no vamos a contar con la timina, sino que vamos a reemplazarla por un uracilo. Es decir, las bases nitrogenadas del ARN son adenina, uracilo, guanina y citosina. Un punto clave de esto es que las bases nitrogenadas se van a organizar en pares o complementariedad de bases. Eso significa que siempre se va a unir una base púrica con una base pirimidínica. Vamos a tener entonces que la adenina, dos anillos, siempre se debe unir con una base pirimidínica, un anillo. Y en este caso, adenina se une con timina, en el caso del ADN, o adenina con uracilo en el caso del ARN. Esta unión la vamos a ver enfrentada en estos centros que están ubicados acá, como ustedes pueden observar, y siempre se va a dar por dos puentes de hidrógeno, que son interacciones más débiles, fácil de poder romper, sobre todo si elevamos la temperatura o por acción de alguna enzima. Entonces, las adeninas en el ADN se unen con las timinas. En el caso de las guaninas, que nuestra base púrica se va a juntar con la base pirimidínica citosina, y aquí podemos observar con 3 puentes de hidrógeno. ¿Qué implica eso? Que si nuestra hebra de ADN, por ejemplo, tiene mayor concentración de bases nitrogenadas, citosinas y guaninas, se debe aplicar mayor calor o la acción de las enzimas es mucho más potente a la hora de poder romper esa doble hebra de ADN. Mientras que si tenemos una mayor concentración de adeninas con timinas, no vamos a necesitar de tanto esfuerzo. Ese es un detalle muy importante. Repasemos entonces. Las bases púricas son aquellas que están constituidas por dos anillos, adeninas y guaninas, mientras que las bases pirimidínicas están constituidas por un anillo, y aquí tenemos estas 3, timina, uracilo y citosina. La interacción o unión entre ellas es adenina con timina para el ADN o adenina con uracilo para el ARN, mientras que la guanina
se une con la citosina en ambos casos, ADN o ARN. Si seguimos avanzando entonces, vamos a encontrarnos ahora con los otros dos componentes de nuestros ácidos nucleicos, las pentosas. Una pentosa es un azúcar de 5 carbonos que va a estar organizada de la siguiente forma. Acá tenemos entonces esto que parece como una casita, que es nuestra pentosa, para el carbono 1, 2, 3, 4 y 5, que es esta extensión que se ve acá. ¿Por qué no cierro mi cuenta de carbonos con eso que está ahí? Porque eso es un oxígeno. ¿De acuerdo? Entonces, 1, 2, 3, 4, 5. Siempre esa pestañita que queda hacia afuera va a comportarse como el carbono número 5. En el caso del ADN y del ARN no vamos a utilizar la misma pentosa. Lo mismo va a ocurrir con el ATP, que sí va a compartir la misma pentosa con el ARN. Me explico. Existen entonces dos tipos de pentosas que vamos a utilizar en nuestros ácidos nucleicos. Una llamada ribosa, que es esta que se observa acá, que es la que va a ser utilizada tanto por el ARN como por el ATP. Van a tener los dos esa misma azúcar. Mientras que en el caso del ADN vamos a tener una desoxirribosa. Desoxirribosa, es decir, una ribosa que le falta un oxígeno. Y en este caso vamos a extraerlo entonces de la estructura de la ribosa. Por lo tanto, el ADN tiene una desoxirribosa y en el caso del ARN y el ATP tienen una ribosa. Pero ambas están organizadas con 5 carbonos en la cuenta como ya les mostré. Finalmente, vamos a tener al grupo fosfato. El grupo fosfato tiene un fósforo central y se unen a su alrededor oxígenos. Básicamente es eso. Y lo podemos encontrar de A1 o monofosfato, de A2 difosfato o de A3 trifosfato. ¿Ya? En el caso del ATP nosotros nos vamos a encontrar con 3 grupos fosfato. En el caso del ADN y el ARN solo nos vamos a encontrar con un grupo fosfato una vez que se ha armado la estructura, ¿ya? Pero cuando se va dando la polimerización, es decir, la unión de nucleótidos, siempre se van a ir insertando con 3 grupos fosfatos. Se desprende y luego queda de a uno solo. Ya lo vamos a ver un poco más adelante. Pasamos entonces ahora a la parte de cómo vamos a armar nuestra estructura si ya tenemos los 3 componentes básicos. Y aquí hay que poner mucha atención. Veamos lo siguiente. Lo primero que vamos a juntar va a ser nuestra base nitrogenada con nuestra pentosa. En este caso, la unión de nuestra base nitrogenada con nuestra pentosa, es decir, en esta imagen que está acá, base nitrogenada con nuestra pentosa, se va a juntar por ese enlace que está aquí, que es este enlace que está acá, que se ve en rosadito, que se denomina enlace N-glucosídico. N de la base nitrogenada, N de nitrógeno, y glucosídico por esta pentosa o por este azúcar que está acá. Tenemos entonces el primer enlace N-glucosídico. El segundo enlace que vamos a utilizar es para construir nuestro nucleótido. Y vamos a empezar a armar entonces nuestra secuencia con los que van a sucederse en nuestra polimerización. Así entonces vamos al siguiente enlace llamado enlace fosfodiéster. Fosfo del grupo fosfato, del fósforo, diéster. Di, 2, éster, alude a oxígeno. Entonces vamos a tener en nuestro nucleótido, acá, voy a retroceder a esta imagen que está aquí, la base nitrogenada que se va a juntar con nuestra pentosa a través del enlace N-glucosídico. Vamos a formar nuestro nucleótido y este nucleótido se va a unir con otro nucleótido, como lo podemos ver en esta imagen que está acá. Este nucleótido se va a unir con otro nucleótido. Esa unión se va a producir gracias al grupo fosfato y el enlace de unión se denomina enlace fosfodiéster, porque vamos a ocupar 2 oxígenos de este enlace para, valga la redundancia, enlazar un nucleótido con el siguiente. Vamos a ver en la siguiente diapositiva cómo se va a producir ese fenómeno. Ahí ya podemos contar entonces con una hebra completa, ¿ya? Con nuestros enlaces N-glucosídico y el enlace fosfodiéster ya tenemos una hebra completa.
Pero en el caso del ADN, esta hebra se va a complementar con otra hebra. Y para eso necesitamos un enlace que va a ser mucho más débil y que solo va a estar juntando estas dos hebras a través de las bases nitrogenadas. Ese es el enlace puentes de hidrógeno y lo podemos observar acá. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos la adenina, recuerden, una base nitrogenada de 2 anillos, es decir, púrica, que se va a unir con la timina, es decir, una base nitrogenada pirimidínica, un anillo. Se van a juntar a través de estos dos enlaces. Mientras que una citosina, una base nitrogenada de un solo anillo, es decir, pirimidínica, se va a juntar con esa base nitrogenada de 2 anillos que corresponde a la guanina, que es una base púrica, a través de 3 puentes de hidrógeno. Recuerda lo que les mencioné en la diapositiva anterior. Si yo tengo una mayor concentración de bases nitrogenadas, adenina y timina, voy a tener entonces mayor cantidad de dobles enlaces puestos en mi estructura. Por lo tanto, van a ser más fáciles de romper que si mi hebra tiene una mayor concentración de citosinas y guaninas, porque como son 3, voy a tener mayor cantidad entonces de enlaces. Y pasamos a la última parte de nuestra clase de hoy, que corresponde a la estructura de la doble hélice. En esta imagen que ustedes pueden observar acá, si se pueden dar cuenta, vamos a tener una hebra que está al derecho, que es esta que está al lado izquierdo, y si ustedes se fijan en esta que está acá, está patas para arriba, es decir, está al revés. Eso se debe a que vamos a constituir a la hebra de ADN como una hebra, dos hebras, perdón, antiparalelas, es decir, una va hacia arriba o al derecho y la otra va hacia abajo o al revés. Eso es lo que podemos observar en esta imagen que está acá con el sentido de las flechas que se observan ahí. ¿Por qué se da eso? Por un proceso llamado polimerización, es decir, unión de monómeros o unidades básicas. La polimerización en el caso del ADN se debe hacer entonces juntando un nucleótido con otro, pero solo se va a dar en un punto específico. Voy a retroceder a esta imagen que nos va a ayudar un poquito más. Acá nosotros tenemos el carbono 1, la base nitrogenada con la pentosa siempre se van a unir por este enlace N-glucosídico a través del carbono 1 de nuestra pentosa. 1, 2, 3, 4 y en el carbono 5 vamos a unir el grupo fosfato. Entonces recuerden, 1 para la base nitrogenada, 5 para el grupo fosfato. ¿Y dónde vamos a insertar el siguiente nucleótido? Es en el carbono 3. Por lo tanto, los carbonos impares son los que vamos a utilizar para unir estructuras en nuestra macromolécula. 1 para la base nitrogenada, 5 para el grupo fosfato y en el carbono 3 vamos a insertar el siguiente nucleótido. Si lo pudiéramos observar en esta imagen que está acá, aquí tenemos el carbono 1 con la base nitrogenada, el carbono 5 con el grupo fosfato y aquí está el carbono 3 unido al grupo fosfato del siguiente nucleótido. ¿Lo ven? Vamos a mostrarla en el otro caso. Acá, que está patas para arriba, vamos a tener entonces a nuestra pentosa en el carbono 1 con nuestra base nitrogenada, en el carbono 5 con nuestro grupo fosfato y el carbono 3 enlaza al grupo fosfato del nucleótido siguiente. Si ustedes pudieron observar entonces, por este lado partí con el nucleótido que estaba arriba y le uní este que está aquí abajo, mientras que acá partí con este que está aquí abajo y le uní este que está arriba. Veamos entonces eso, cómo se observa en esa imagen que está aquí. Acá tenemos en el lado izquierdo vamos a tener lo que va al derecho y en el lado derecho vamos a tener lo que va al revés. Entonces, fíjense nuevamente, acá tenemos nuestro nucleótido, la base nitrogenada, la pentosa, que en este caso es una desoxirribosa, y acá tenemos el grupo fosfato. Nuestra base nitrogenada se une a nuestra desoxirribosa por el carbono 1. Nuestro grupo fosfato se une a nuestra desoxirribosa por el carbono 5.
me queda disponible el carbono 3. ¿Dónde está ese carbono 3? Hacia abajo. Es decir, ¿dónde voy a insertar el siguiente nucleótido? ¿Aquí arriba? Aquí abajo, porque acá queda disponible el carbono 3. ¿Y qué tengo disponible acá arriba entonces? Acá arriba estaba disponible el carbono 5, pero el carbono 5 ya está ocupado por el grupo fosfato. Entonces, arriba me queda expuesto el carbono 5, abajo me queda expuesto el carbono 3 y deben siempre recordar que la polimerización, es decir, la unión, en este caso, de nucleótidos se va a hacer siempre por el carbono número 3. Como el carbono número 3 está expuesto en la parte de abajo, entonces fíjense que tengo el carbono 5 y le vamos a colocar 5', carbono 3 y le vamos a colocar 3'. Por lo tanto, la polimerización se hace en sentido 5, 3. Esa es la que va al derecho. Veamos qué pasa con la antiparalela. Con la antiparalela es exactamente lo mismo, pero tenemos que dar vuelta a nuestras hebras. Tenemos la base nitrogenada unida a la pentosa por el carbono 1, el grupo fosfato unido a nuestra pentosa por el carbono 5 y el carbono 3 está acá. Si vemos hacia arriba entonces, arriba me queda el carbono 3, abajo me queda el carbono 5. Eso significa entonces que la polimerización de nuestra hebra va desde 3 a 5, visiblemente hablando. Por lo tanto, esta hebra está en sentido 3', 5' y la antiparalela está en sentido 5', 3'. Más de esto lo vamos a ver en la próxima cápsula, que vamos a empezar ya a hablar de replicación. Y para eso les voy a dejar esta última imagen que corresponde a lo que sucede en el interior de nuestras células. Vamos a tener el proceso de replicación, que es hacer una copia de nuestro ADN, la transcripción, que es formar nuestro ARN mensajero, y finalmente en el citoplasma de la célula vamos a tener el proceso de traducción, que es la síntesis de proteínas. Espero que les haya quedado claro. Cualquier cosa me dejan en los comentarios aquí abajo, cualquier dudita que puedan tener. Nos vemos en la próxima cápsula. ¡Chao!